Hola, les saluda Paola Michelle Hernández de la carrera de Ingeniería en Informática. En el día de hoy, pues el tema son funciones limpias de la asignatura de Ingeniería de Software 2 con el ingeniero José Alemán. Iniciando pues con el tema, voy a estar brindando ciertos ejemplos en los que muestra un código sucio y un código limpio. Y pues observando también por qué es considerado un código sucio y por qué es considerado un código limpio. El primero es razones comunes para crear una función. En este pues tenemos ah, como código sucio un programa en el que se va a verificar si el número ingresado es primo o no, con un static bool llamado verificar primo, donde hay un condicional if y un ciclo for. Dentro del ciclo for también hay un condicional if para retornar si el número es primo o no. Entonces, en el código sucio, pues no se maneja adecuadamente los errores de entrada del usuario y presenta código duplicado en la salida del resultado. La función verificar primo utiliza un enfoque de fuerza bruta para comprobar si un número es primo iterando desde 2 hasta el número negativo 1. Eso podría ser ineficiente para números grandes, ya que realiza muchas divisiones innecesarias. Ahora bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo el código anterior ha sido mejorado, mostrando pues un static bool llamado es primo. Y pues aquí se cambió el nombre de la función verificar primo a es primo para que sea más claro y conciso. Y también el bucle itera solo hasta la raíz cuadrada del número, lo que reduce la cantidad de iteraciones necesarias para determinar si el número es primo. Se reemplazó también el valor numérico 2 en el bucle con una variable divisor, lo que hace que el código sea más comprensible. Bueno, aquí podemos notar que en el ciclo for pues hay un entero divisor que es 2, y también pues se le hace en lo que se mencionó la raíz cuadrada del número, del mismo número que fue ingresado pues eh, por el usuario. En el número 2 tenemos razones para evitar la duplicidad. Aquí pues tenemos un pequeño programita donde se realiza lo que es el precio total de un artículo con impuestos. Entonces, em, obviamente se va a declarar la cantidad, que es un entero, un decimal con precio del libro y un decimal con tasa de impuesto. Y pues en el mismo main se hace el cálculo en el que se declara precio total sin impuesto como decimal, en el que se multiplica cantidad por precio, luego el monto del impuesto, que es el precio sin impuesto por tasa de impuesto, y de igual manera, pues el precio con impuesto sería igual al precio total sin impuesto más el monto del impuesto. Aquí pues la repetición de cálculos similares en múltiples líneas, los cálculos para obtener el precio total sin impuestos, el monto del impuesto y el precio total con impuestos se repiten independientemente en líneas separadas. Ahora bien, mostrándolo en un código limpio, am, bueno, tenemos que en un método static decimal se nombró calcular precio total con impuesto, en el que pues tenemos a un entero cantidad, decimal precio del libro y decimal tasa de impuesto. Y pues ahí se realizan los diferentes tipos de cálculo para retornar al final lo que es el precio total con impuesto. En este, pues, como mencioné, se creó una función calcular precio total impuestos. Para empezar, pues tiene un nombre más descriptivo
y encapsula la lógica del cálculo del precio total con impuestos. Esto evita la duplicidad de la fórmula y también hace que el código sea más mantenible. Ahora la lógica de cálculo se encuentra en una única función, lo que facilita la reutilización en diferentes partes del código si es necesario. Am, Como siguiente tenemos la sangría excesiva en forma de flecha. Pues esto es un pequeño programita siempre de números pares, siguiendo un ejemplo mostrado anteriormente. Y pues aquí ven el exceso de sangría que va como casi en forma de flecha. Lo que hace pues un poco difícil o los niveles de sangría y las declaraciones redundantes del if y el else resultan un poco más complicados de seguir. Y el uso de una función anónima y una declaración de delegado para encontrar números pares en la lista hace que el código sea menos legible. Ahora bien, pues aquí se redujo em, las condicionales, el conditional if que teníamos anteriormente, se eliminó, solamente se utilizó sangría donde fue necesario. Y pues en lugar de usar una función anónima y la palabra clave delegate, utilizamos la forma de flecha para expresar la condición de filtrado de manera más concisa, que se muestra pues en aquí. En números, encontrar todos, número, y también tiene menos niveles de sangría, lo que hace que el código sea más fácil de leer y entender, y se eliminaron los bloques if y las declaraciones return necesarias. En el número 4 tenemos transmitir la intención en funciones. Aquí pues hay un pequeño programita en el que se calcula el área de un rectángulo basado en el console right line que hay aquí. Sin embargo, pues el método solamente se llama calcular área, donde se declara al, 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 al double A y double B, sin mencionar cuál es la altura y cuál es el ancho, basado en la fórmula de ah, calcular el área de un rectángulo, ¿verdad? Eh, entonces, pues, siendo así, esta función calcular área no transmite claramente la intención. Aunque la función cumple su propósito de calcular el área de un rectángulo, su nombre no refleja de manera explícita que realiza ese cálculo. En cambio, en el código ya mejorado, pues el método ya se llama calcular área rectángulo, donde hay un double ancho y double altura basado en la fórmula de calcular el área de un rectángulo, ¿verdad? Que es ancho por altura. Y bueno, como mencioné, cambiamos el nombre de la función a calcular área rectángulo, lo que refleja mejor su propósito. También se cambiaron los nombres de las variables A y B a ancho y altura respectivamente, lo que hace que sea más claro cuál es el significado de cada valor. Y ahora, pues, tanto el nombre de la función como los nombres de las variables transmiten claramente la intención del cálculo. En el número 5 pues tenemos aquí, englobamos dos. La primera son las funciones deben hacer una sola cosa. Ejemplifiqué las ventajas y también las variables efímeras. Entonces, en este programa se hace básicamente la suma de pares y la suma de impares, mostrando al usuario pues de la lista que se tomó o de la lista que está mencionada aquí, del 1 al 10, eh, cuáles se sumaron como pares. En este caso sería 2 4 más 6 más 8 más 10 y viceversa con los impares. En lugar de tener una función que calcula la suma de números pares y otra función que calcula la suma de números impares, se realizan ambas operaciones dentro del mismo bucle for each en el main. También el separar las tareas en funciones individuales permitiría fácilmente realizar cambios en una parte sin afectar la otra y podría facilitar la prueba de cada función de manera aislada. Por lo que en el código mejorado hay se declara un método static in calcular suma, donde pues por cada número
entero número en los números de la lista, se suma si son pares o se suma si son impares, retornando así pues la suma de ambos. Ahora bien, eh, pues aquí con el método de la flechita tenemos el sumar pares, en el que calcular suma pues viene de los números divididos de cada número dividido entre dos, que su residuo sea cero, y en la suma de los impares pues que los números de la lista, pues cada número se divida entre dos y que no sea igual a cero, ¿verdad? Ahora bien, la función calcular suma, que calcula la suma de los números según una condición específica. Ahora la función principal se enfoca en la lógica de presentación. La función de cálculo se encarga del procesamiento. En lugar de mantener dos variables separadas, suma pares y suma impares, se usa la función calcular suma, donde dos veces con diferentes condiciones, lo que simplifica el código. En el número 6 tenemos excesos de parámetros y funciones demasiado largas. Aquí tenemos un código en el que pues se calcula el precio total. eh, se primero pues el nombre, un string con el nombre del artículo, que en este caso es camiseta, un double, precio del artículo, la cantidad, también la tasa y también un descuento. Entonces aquí al final pues se va a retornar lo que es el precio total después de los cálculos, al calcular o hacer un cálculo total antes de impuesto, que es el precio por la cantidad, luego el monto del impuesto, que es este precio, el total antes de impuesto por la tasa de impuesto, luego el total después del impuesto, donde se suma el monto del impuesto más el total ante impuesto. Y por último, pues el precio total, que es igual al total después de impuesto menos, y entre paréntesis, el total después de impuesto por el porcentaje de descuento. Este código es considerado sucio debido al exceso de parámetros y a la longitud excesiva de la función calcular precio total, lo que resulta en una falta de claridad y mantenibilidad. Además, la función en sí es relativamente larga y realiza varias operaciones en secuencia, lo que hace que sea más difícil seguir el flujo y entender su propósito. Ahora bien, en este código, pues ya se muestra limpio, ¿verdad? En el que se eliminaron los parámetros innecesarios en la función principal, reduciendo la complejidad, y pues las funciones se dividieron en funciones más pequeñas, por lo que la función principal ahora se enfoca en las operaciones clave y es más fácil de entender. Por último, tenemos el uso de excepciones como el try catch. Aquí tenemos un ejemplo en el que en el main hay un try catch, donde hay un double numerador y un double denominador. Y pues como resultado va a mostrar el dividir los números, numerador entre denominador, ¿verdad? Y luego en el catch, que es una excepción, se va a mostrar un error. Eh, Ahora bien, este método de aquí es un static double, que dice que es un try catch, try, if el denominador es igual a cero, y que envíe un mensaje que no se puede dividir por cero, y que retorne el numerador entre denominador. Ahora hay un catch en el que pues muestra el mensaje de excepción, ¿verdad? El código utiliza excepciones para manejar situaciones que podrían evitarse mediante verificaciones previas. También el uso de excepciones para el control de flujo puede afectar negativamente el rendimiento y la legibilidad del código, ya que las excepciones deben ser usadas para situaciones excepcionales en lugar de manejar lógica esperada. Ahora en este código ah, se cambió, pues se mejoró. Hay un static double donde se elimina el try catch que había aquí.
solo muestra el condicional denominador igual a cero, en el que muestra un mensaje que dice que no se puede dividir por cero y se retorna el numerador entre denominador. Y pues aquí el try catch iría de que en el try catch habría un double resultado en el que se muestra el numerador entre el denominador y el catch, que es el mensaje de excepción. Aquí pues el manejo de excepciones se realiza en el lugar donde se espera la excepción, en lugar de rodear todas las operaciones con try catch. Y en la función dividir números se eliminó el try catch innecesario, ya que solo relanzaba la misma excepción. Bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias. Tengan buen día.